Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. El silencio de Tuarna. En los días en que los ríos aún hablaban y las montañas guardaban secretos, existía una ciudad escondida entre los riscos del norte. Tuarna, la ciudad de las voces selladas. Tuarna no era conocida por sus guerreros ni por sus templos, sino por un pacto antiguo. Nadie podía hablar después del ocaso. Desde el último rayo de sol hasta el primer canto del ave, el silencio era ley. No impuesto por reyes, sino por algo más profundo, más viejo que el tiempo. Se decía que bajo la ciudad dormía el coro de piedra, un conjunto de espíritus que una vez cantaron al mundo su forma. Pero cuando los humanos comenzaron a mentir, a gritar sin escuchar, el coro se hundió en la tierra y exigió silencio nocturno para no ser corrompido. La protagonista de esta historia es Laira, hija de una curandera y aprendiz de los signos del viento. Laira había nacido durante un eclipse y desde pequeña podía escuchar cosas que otros no: el lamento de las raíces, el suspiro de los muros, el eco de las palabras no dichas. Una noche, mientras recogía hierbas en las afueras de Tuarna, Laira escuchó una melodía tenue que venía del suelo. No era amenaza ni advertencia, era una pregunta. Y Laira, sin romper el pacto, respondió con gesto. Trazó un círculo en la tierra, colocó 3 piedras dentro y esperó. El suelo tembló levemente, una grieta se abrió y de ella emergió una figura envuelta en polvo antiguo. Aren, el último cantor del coro de piedra. Pero Aren no venía a cantar, venía a preguntar: ¿el mundo ha aprendido a escuchar? Laira no podía hablar, pero sus ojos, su postura, su silencio eran respuesta suficiente. Aren extendió una mano y en ella una espiral de luz se formó. No era magia, era memoria, porque en Tuarna el silencio no era castigo, era espacio para que las verdades encontraran forma. Y esa noche, por primera vez en siglos, el coro de piedra cantó, no con voces, sino con viento, con grietas, con raíces. Y el mundo, al fin, escuchó. Aren no volvió a hundirse en la tierra. Permaneció cerca de Laira, no como guardián, sino como testigo. Durante los días siguientes, el canto del coro de piedra se volvió viento, y el viento comenzó a tocar las puertas de Tuarna con una melodía que nadie recordaba haber aprendido, pero todos sabían cómo seguir. Los ancianos decían que el pacto debía mantenerse, que el silencio era lo único que protegía a la ciudad. Pero los niños, al escuchar el viento,
comenzaron a responder con gestos, con dibujos en las paredes, con movimientos que parecían danzar con la brisa. Laira observaba, no intervenía. Sabía que el pacto no estaba siendo roto, sino transformado. Una noche, el Consejo de Piedra, los 7 sabios que custodiaban la ley del silencio, convocó a Laira y a Aren. El salón era oscuro y las palabras estaban prohibidas. Aren se inclinó y con la palma sobre el suelo trazó una espiral que se encendió con luz tenue. Laira colocó una piedra en el centro y el silencio se volvió más profundo. Uno de los sabios se levantó. Con los ojos cerrados, extendió su mano hacia la espiral y cuando la tocó, una grieta se abrió en el muro detrás de él. De la grieta no salió amenaza, ni sombra, ni fuego, solo una voz antigua, hecha de tierra y tiempo, que dijo: el silencio fue semilla, ahora es raíz, dejen que florezca. Desde esa noche, Tuarna no prohibió las palabras, pero tampoco las celebró. Aprendió a usarlas como se usa el agua, con respeto, con medida, con escucha. Y el coro de piedra, ya sin miedo, cantó cada amanecer, no para ser oído, sino para recordar que el mundo se forma cuando el humano deja espacio para lo que no controla. Con el paso de las estaciones, Tuarna se volvió un lugar de tránsito para quienes buscaban algo que no sabían nombrar. No era destino, ni santuario, ni escuela. Era pausa. Era eco. Laira, ya anciana, caminaba por los bordes de la ciudad sin ser reconocida como figura. Su presencia era como la de una piedra que ha estado siempre. No llama la atención, pero sostiene el camino. Aren había regresado al coro no por obligación, sino porque comprendió que su canto ya no era necesario. El mundo había comenzado a responder por sí mismo. Los niños de Tuarna aprendían a hablar después de aprender a escuchar. Los adultos desaprendían la urgencia de explicar. Los sabios ya no dictaban, solo ofrecían preguntas. Una vez al año, cuando el viento cambiaba de dirección, se trazaba una espiral en el centro de la ciudad. Nadie la iniciaba, nadie la completaba. Solo aparecía, como si el suelo recordara. Y en torno a ella, las personas se reunían, no para celebrar, ni para decidir, sino para estar. Ese día, Laira se sentó en el centro de la espiral, no como guía, ni como símbolo, sino como raíz. Cerró los ojos y el viento la envolvió. No hubo despedida, no hubo duelo, solo una pausa más profunda que el tiempo. Porque en Tuarna, cuando alguien se convierte en silencio, el mundo no pierde una voz, gana una forma de escuchar. Laira despertó antes del alba. El canto del coro aún no había comenzado, pero el suelo vibraba con una inquietud distinta. Aren estaba de pie junto a la grieta, con el rostro vuelto hacia el este, como si esperara algo que no venía del cielo. «Hoy no cantarán», dijo sin voz, solo con mirada. Laira se acercó. Sus pasos eran lentos, no por edad, sino por respeto.
Sabía que algo había cambiado, aunque no entendía aún qué. Aren extendió una piedra negra, lisa, sin marcas. Pero al tocarla, Laira sintió una memoria que no era suya, una voz rota, una promesa quebrada, un nombre olvidado. ¿Quién es?, preguntó Laira con los dedos. Aren cerró los ojos. Alguien que habló cuando debía escuchar. Alguien que aún camina. Laira comprendió. No era leyenda, era herida. Esa noche, cuando el silencio debía cubrir Tuarna, una figura cruzó los límites del claro. No trazó espiral, no se detuvo. Laira la vio desde lejos. Era joven, pero su andar era viejo. Sus ojos no buscaban, exigían. Aren se interpuso, no con fuerza, sino con presencia. Aquí no se exige, dijo. La figura se detuvo. Su voz era áspera, como piedra que no ha sido tocada por agua. Vengo a reclamar lo que fue mío. Laira sintió que el suelo se tensaba. El coro guardaba silencio, no por respeto, sino por miedo. Aren bajó la mirada. Nada es tuyo si no sabes escucharlo. La figura avanzó un paso y el claro, por primera vez, se quebró. No en forma, sino en ritmo. Laira supo que esa noche el silencio no bastaría. Alguien tendría que hablar, pero no con palabras, con verdad. Y ella, que había aprendido a permanecer, se preparó para decir lo que nunca había sido dicho. Laira se acercó a la figura, no con temor, sino con la certeza de quien ha escuchado demasiado para temer. El joven, porque ahora lo veía claro, era joven, tenía los ojos llenos de ruido, no de maldad, sino de urgencia, como quien ha vivido entre gritos y ya no sabe cómo pedir sin romper. ¿Qué fue tuyo?, preguntó Laira sin voz, solo con gesto. El joven sacó un objeto envuelto en tela, lo colocó en el suelo. Era un cuenco, pero no como el de Ire. Este estaba agrietado, con marcas de fuego, y dentro una luz temblaba, como si no supiera si debía apagarse o crecer. Tu madre lo dejó en el claro, dijo él, y ustedes lo enterraron. Aren se inclinó, tocó el cuenco. La luz se volvió más firme. Tu madre habló cuando debía callar, dijo, y el coro se quebró. El joven apretó los puños. Ella no gritó, ella cantó, pero ustedes no escucharon. Laira sintió que el conflicto no era entre voces, sino entre memorias. Y las memorias, cuando se enfrentan, no buscan verdad, buscan espacio. Se sentó frente al cuenco, colocó su mano sobre la tierra y esperó. El joven la miró. No entendía, pero algo en él se dio. Se arrodilló, colocó su mano junto a la de Laira y por primera vez el cuenco no tembló. Cantó, no con sonido, sino con luz. Una luz que no pedía ser vista, solo compartida. Aren retrocedió. El coro guardó silencio, no por miedo, sino por respeto. Porque esa noche el claro no fue lugar de ley, fue lugar de encuentro. Y el joven que había llegado exigiendo se quedó escuchando, no a los demás, sino a sí mismo. El joven permaneció junto al cuenco, como si temiera que al alejarse la luz se extinguiera. Pero Laira sabía que la luz no dependía de la presencia, sino de la escucha.
Aren se sentó a su lado, no como guardián, sino como testigo. Sus ojos, que habían visto siglos, se posaron sobre el joven con una mezcla de paciencia y memoria. «Tu madre cantó», dijo Aren, sin voz, solo con gesto. Cantó para que el mundo recordara. El joven bajó la mirada. Ella decía que el coro no era ley, sino herida que debía sanar. Laira tocó el cuenco. La luz se expandió levemente, como si respondiera a la verdad dicha sin rabia. «¿Cómo se llama ella?», preguntó Laira. El joven dudó. Luego, con voz quebrada, respondió. Se llamaba Naira. Aren cerró los ojos. Ese nombre no era desconocido. Era uno de los que el coro había sellado, no por castigo, sino por protección. Ella quiso abrir lo que aún no estaba listo, pero su canto no fue error, fue adelanto. Laira comprendió. El joven no venía a reclamar, venía a continuar. Se levantó, tomó el cuenco, lo colocó en el centro del claro y sin palabras invitó al joven a trazar su primera espiral. Él dudó, luego caminó y con dedos temblorosos dibujó sobre la tierra una forma imperfecta, abierta, insegura. Pero al hacerlo, el coro cantó, no con fuerza, sino con ternura, porque entendía, como Laira y como Aren, que el mundo no florece cuando todo está dicho, sino cuando alguien se atreve a escuchar lo que aún no sabe cómo decir. El joven permanecía junto al cuenco, pero ya no lo miraba como objeto perdido. Lo observaba como si fuera una pregunta que aún no sabía responder. Laira se levantó sin prisa. Sus pasos no eran ceremoniales, eran humanos. Se acercó al centro del claro, donde la espiral trazada por él aún temblaba, como si dudara de su forma. Aren, en silencio, se colocó detrás, no para vigilar, sino para sostener el momento. El joven se arrodilló, no por respeto, sino porque sus piernas ya no podían sostener el peso de lo que había traído. Ella no quería romper nada, dijo con voz baja. Solo quería que la tierra escuchara algo nuevo. Laira se inclinó, tomó un puñado de tierra y lo dejó caer sobre el cuenco. La luz no se apagó, se volvió más tenue, como si aceptara el gesto. A veces lo nuevo no llega para reemplazar, dijo ella, sino para recordar lo que aún no ha sido dicho. El joven cerró los ojos y por primera vez no pensó en lo que le habían quitado, sino en lo que aún podía ofrecer. La espiral se deshizo lentamente, como si el suelo respirara. Y en ese respiro, el claro no se quebró, se abrió. Aren dio un paso atrás. Laira permaneció en el centro. El joven se levantó. No había sido perdonado, no había sido aceptado, había sido escuchado. Y eso, en Tuarna, era suficiente para comenzar. El joven se quedó de pie frente al cuenco, pero ya no lo miraba como reliquia,
Lo miraba como si fuera un umbral. Laira se acercó sin palabras. Sus manos, que habían curado y sostenido tantas memorias, se posaron sobre la tierra, no para guiar, sino para acompañar. El claro estaba en silencio, pero no era el silencio de la ley, ni el de la espera. Era el silencio que ocurre cuando algo está por revelarse. El joven respiró hondo. Sus ojos se posaron en Laira y por primera vez no buscaban respuestas, buscaban permiso. No sé qué hacer con lo que ella dejó, dijo, con voz que parecía recién nacida. Laira no respondió, solo trazó una línea recta en la tierra y luego la rompió con una curva suave. El joven entendió. No debía continuar lo que Naira había comenzado. Debía transformarlo. Tomó el cuenco, lo vació de luz, no por rechazo, sino para que pudiera llenarse de algo nuevo. Aren observaba desde la sombra. No intervenía. Sabía que el claro, cuando es verdadero, no necesita guardianes. El joven colocó el cuenco sobre la curva y en ese instante el viento cambió de dirección. No trajo canto, no trajo palabra, trajo una forma que no era espiral, ni círculo, ni línea. Era algo que aún no tenía nombre, pero que todos, al verla, reconocieron como comienzo. La forma que emergía sobre la tierra no se parecía a nada que Laira hubiera visto. No era símbolo, ni figura repetida en los rituales antiguos. Era una curva que se bifurcaba, una línea que parecía dudar, como si estuviera decidiendo entre quedarse o avanzar. El joven la había trazado sin saber, pero la tierra había respondido. Pequeñas grietas se abrieron alrededor, no como ruptura, sino como apertura. Aren se acercó, y por primera vez desde que el coro había despertado, sus pasos no resonaron. El suelo lo recibía sin eco, como si también él estuviera aprendiendo a callar de otro modo. «Esto no es continuación», dijo Laira, mirando la forma. «Es desvío». El joven asintió. No entendía del todo, pero sentía que algo en él se había movido, no hacia afuera, sino hacia adentro. La luz del cuenco comenzó a cambiar. Ya no era dorada ni blanca. Era de un tono que no tenía nombre, como si mezclara todas las memorias sin elegir ninguna. Laira extendió la mano. No tocó el cuenco, tocó la forma en la tierra. Y al hacerlo, una brisa suave recorrió el claro, como si el mundo exhalara por fin. Aren cerró los ojos. Sabía que el coro no cantaría esa noche, no por ausencia, sino porque había sido escuchado sin necesidad de voz. El joven se sentó junto a la forma, no para protegerla, sino para acompañarla en su crecimiento. Y Laira, que había visto espirales, círculos, líneas y silencios, comprendió que lo que nacía allí no era símbolo, era lenguaje nuevo, uno que aún no sabía cómo decirse, pero que ya sabía cómo permanecer. El joven se llamaba Darel. No lo había dicho antes, porque en su camino hasta el claro
el nombre había pesado más como carga que como raíz. Ahora, frente a la forma que había trazado sin saber, Darel se sentía distinto. No más sabio, pero sí más abierto. Laira lo observaba con atención serena. No buscaba entenderlo, sino acompañarlo en el momento en que algo en él comenzaba a brotar. La figura en la tierra, esa curva bifurcada que parecía dudar, seguía creciendo lentamente, como si el suelo estuviera aprendiendo a confiar. Aren se acercó y al ver el cuenco lleno de tierra húmeda, asintió con una gravedad suave. «Tu madre no dejó una herencia», dijo. «Dejó una pregunta». Darel se arrodilló junto a la forma. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Era el temblor de quien está por tocar algo que no entiende, pero que lo llama. Laira se agachó a su lado. Tomó una pequeña piedra lisa y la colocó justo en el centro de la figura. No para marcar, sino para recordar que todo centro es también comienzo. Darel cerró los ojos. El viento sopló desde el bosque, trayendo un aroma que no era de hojas ni de tierra, sino de algo más antiguo. La memoria de lo que aún no ha sido dicho. Y en ese instante, la forma en la tierra se iluminó levemente, no con luz, sino con presencia. El claro no celebró, no cantó, solo se mantuvo en silencio, como si supiera que lo que acababa de nacer no necesitaba ser entendido, sino cuidado. Darel permanecía junto a la figura trazada en la tierra, con el cuenco entre las manos, lleno de tierra húmeda que parecía latir con cada respiración suya. Laira seguía a su lado, pero ahora no lo observaba, lo acompañaba, como si su presencia fuera un puente entre lo que había sido y lo que estaba por ser. La línea que se extendía hacia el bosque no se detenía. Cada vez que el viento soplaba, la tierra se abría un poco más, como si respondiera a una voluntad que no venía de afuera, sino de Darel. Aren se mantenía en la periferia del claro, con los brazos cruzados y la mirada baja. Sabía que su tiempo como mediador estaba llegando al fin, no por cansancio, sino porque el claro ya no necesitaba ser custodiado. Estaba aprendiendo a recibir. Darel se levantó. Sus pasos eran firmes, pero no pesados. Caminó hacia el borde del bosque, siguiendo la línea que él mismo había despertado. Laira lo siguió, sin palabras, sin gestos, solo con presencia. Al llegar al límite donde el claro se fundía con los árboles, Darel se detuvo. Colocó el cuenco sobre una raíz expuesta y esperó. El bosque no respondió con sonido, sino con movimiento. Las hojas se inclinaron, las ramas se abrieron y una figura emergió. No era humana, no era animal, era forma, hecha de sombra y luz, como si el bosque hubiera decidido mostrarse. Darel no retrocedió, tampoco avanzó, solo dijo: no vengo a pedir, vengo a ofrecer. La figura se inclinó, tocó el cuenco, y la tierra dentro se volvió dorada,
como si la memoria de Naira, el silencio de Laira y el canto del coro hubieran encontrado un nuevo lenguaje, uno que no necesitaba ser entendido, solo compartido. La figura del bosque permanecía frente a Darrell, con una quietud que no era amenaza, sino espera. El cuenco, ahora lleno de tierra dorada, reposaba sobre la raíz como si siempre hubiera pertenecido allí. La luz que emanaba no era constante, palpitaba, como si respirara junto a los presentes. Laira se mantuvo a unos pasos, dejando que Darrell y la figura se reconocieran sin interferencias. Sabía que había llegado el momento en que él debía hablar, no con palabras, sino con acto. Darrell se inclinó, tomó un poco de la tierra dorada con los dedos y la dejó caer sobre la línea que había trazado hacia el bosque. La tierra no se dispersó, se fundió con el suelo y la línea se encendió brevemente, como si aceptara la ofrenda. La figura del bosque se movió por primera vez, no caminó, no flotó, simplemente cambió de forma, de sombra a contorno, de contorno a reflejo. Y en ese reflejo, Darrell vio algo que no esperaba: el rostro de Naira, no como recuerdo, sino como posibilidad. No era una aparición, era una respuesta. Aren se acercó lentamente. Sus pasos marcaban el cierre de un ciclo. El claro ha escuchado, dijo. Ahora el bosque responde. Darrell no lloró, pero sus ojos se llenaron de algo más profundo que el llanto: comprensión. La figura se desvaneció, no como fuga, sino como semilla que se hunde para crecer, y el cuenco, ya sin luz, ya sin tierra, quedó vacío otra vez. Pero esta vez no era ausencia, era espacio. Espacio para lo que vendría, espacio para lo que aún no tenía forma, pero ya tenía raíz. Darrell permanecía de pie frente al cuenco vacío, con la figura del bosque ya disuelta en la penumbra. El claro estaba en calma, pero no era la calma de la conclusión, sino la de la pausa antes de lo siguiente. Laira se acercó lentamente. Sus pasos no marcaban ceremonia, sino continuidad. Se detuvo junto a él y por primera vez lo miró como igual. No tienes que entender lo que ocurrió, dijo. Solo tienes que cuidarlo. Darrell asintió, no con certeza, sino con disposición. Aren se mantuvo a distancia. Su papel había terminado, pero su presencia seguía siendo raíz. El claro comenzó a llenarse de otros rostros. No eran figuras conocidas, ni voces del coro. Eran caminantes, personas que habían llegado sin saber por qué, atraídas por algo que no se anunciaba, pero que se sentía. Darrell los vio. No se sorprendió. Sabía, sin saber cómo, que lo que había sembrado no era suyo, era de todos. Laira se volvió hacia él. ¿Sabes cómo se llama la forma que trazaste? Darrell miró la tierra, la línea, la curva, la bifurcación. Todo parecía parte de algo más grande, pero aún sin nombre. No, respondió, pero creo que está esperando que alguien la pronuncie.
Laira sonrió, no como quien confirma, sino como quien reconoce. Entonces, espera con ella, no para nombrarla, sino para que te nombre a ti. Y así, Darel se sentó junto al cuenco, junto a la forma, junto al claro, que ya no era solo lugar, sino lenguaje. Porque a veces el mundo no necesita que lo expliquen, solo que alguien esté allí cuando empieza a hablar. Darel permanecía sentado junto al cuenco vacío, con la forma trazada en la tierra extendiéndose hacia el bosque como una raíz recién nacida. A su alrededor, los caminantes que habían llegado al claro se mantenían en silencio, no por temor, sino por respeto a lo que aún no comprendían. Laira se había apartado unos pasos, dejando que el espacio entre ellos se llenara de lo nuevo. No intervenía. Sabía que el claro ya no era suyo, ni del coro, ni de los antiguos. Era de quien supiera escuchar sin imponer. Darel se levantó. No miró a los demás. Miró la figura en la tierra y luego al bosque, como si esperara una señal que no llegaría del cielo, sino del suelo. Entonces habló, no con voz alta, ni con palabras ceremoniales. Solo dijo, si esto va a crecer, que no lo haga desde mí, sino desde todos. Aren, desde la sombra, cerró los ojos. Ese era el gesto que había esperado durante años. No el canto perfecto, no la forma correcta, sino la renuncia al centro. Uno de los caminantes, una mujer de rostro marcado por el viento, se acercó. No dijo su nombre, solo se arrodilló junto a la figura y trazó una línea que cruzaba la de Darel, como tejiera con él. Otro caminante hizo lo mismo, y luego otro, y luego otro. La tierra se llenó de trazos imperfectos, de curvas que no obedecían a ninguna ley, pero que se entrelazaban sin romperse. El claro no cantó, pero el aire vibraba, como si el mundo, por fin, hubiera encontrado una forma de decirse sin necesidad de ser entendido. Darel se apartó, no por miedo, sino porque entendía que su papel había terminado. Y mientras las formas crecían, mientras los trazos se multiplicaban, él se volvió caminante también, no del claro, sino del lenguaje que acababa de nacer. Darel caminó lentamente hacia el borde del claro, donde las formas trazadas por los caminantes seguían creciendo, entrelazándose como raíces que no compiten, sino que se sostienen mutuamente. Ya no era el centro, y eso lo aliviaba. Los rostros que lo rodeaban no lo miraban como guía, ni como heredero. Lo miraban como uno más. Alguien que había abierto una puerta, pero que no necesitaba cruzarla solo. Laira se acercó con una pequeña rama en la mano. No era símbolo, ni ofrenda, era herramienta. La forma aún no tiene nombre, dijo, pero ya tiene voz. Darel tomó la rama. Se agachó junto a la figura que había trazado y comenzó a dibujar dentro de ella. No repitió espirales, ni círculos, ni líneas antiguas. Creó algo nuevo, una secuencia de puntos, como si cada uno fuera una pausa, una respiración,
una escucha. Los caminantes se sentaron alrededor, no para observar, sino para participar del silencio que se estaba formando. Aren desde lejos murmuró: cuando el claro deja de ser lugar y se vuelve gesto, es porque ha aprendido a moverse. La figura en la tierra ya no era solo trazo, era ritmo. Y ese ritmo no pertenecía a nadie, pero resonaba en todos. Darel se levantó. No dijo nada, no hizo falta. El claro había cambiado, no por lo que se había dicho, sino por lo que se había permitido sentir. Y mientras el bosque se abría lentamente, como si invitara sin exigir, Darel dio un paso hacia adentro, no para explorar, sino para sembrar. Darel cruzó el umbral del bosque sin mirar atrás, no por desdén, sino porque sabía que el claro ya no lo necesitaba. Lo que había nacido allí seguiría creciendo, con o sin él. Los árboles lo recibieron con un murmullo bajo, como si reconocieran su paso. No era un intruso, era parte del ciclo. A cada paso, el suelo cambiaba. Ya no era tierra seca ni raíces ocultas, era camino. Uno que no existía antes de él, pero que tampoco le pertenecía. Darel no llevaba nada consigo, excepto el recuerdo del cuenco vacío y la forma trazada por muchos. El bosque se abría en espirales lentas, como si respirara junto a él. Y en medio de esa respiración, una figura apareció. No era la misma que había emergido en el claro. Esta era más pequeña, más concreta. Tenía ojos como piedra húmeda y manos como ramas recién brotadas. ¿Vienes a buscar?, preguntó. Darel negó con la cabeza. Vengo a sembrar. La figura lo miró largo rato. Luego se giró y sin decir palabra comenzó a caminar. Darel la siguió, no porque supiera a dónde iban, sino porque entendía que el camino no se revela al que pregunta, sino al que acompaña. Y así, entre árboles que susurraban nombres antiguos y raíces que tejían memorias nuevas, Darel dejó de ser el que llegó al claro. Se volvió parte del bosque, no como símbolo, sino como gesto. Un gesto que decía: estoy aquí, no para guiar, sino para crecer. Darel siguió a la figura entre los árboles, sin preguntar, sin intentar entender. El bosque no ofrecía explicaciones, solo caminos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más denso, pero no por oscuridad, sino por historia. Cada rama, cada raíz parecía guardar algo que aún no había sido contado. La figura se detuvo frente a un claro más pequeño, cubierto de hojas secas y piedras lisas. Allí, sin decir palabra, comenzó a recoger las piedras una por una y las colocó en círculo. Darel observaba, no como aprendiz, sino como testigo. Cuando el círculo estuvo completo, la figura se volvió hacia él. Aquí no se canta, dijo, aquí se recuerda. Darel se arrodilló, tomó una piedra del borde
y la sostuvo entre las manos. Sintió su peso, su temperatura, su silencio. ¿Qué debo hacer?, preguntó. La figura respondió: nada, solo escucha. Y en ese instante la piedra comenzó a vibrar levemente, como si dentro de ella hubiera una voz que no buscaba ser oída, sino compartida. Darel cerró los ojos. La vibración se convirtió en imagen, en memoria, en fragmento de algo que no era suyo, pero que lo reconocía. Vio rostros, manos, formas antiguas. Vio a Naira no como madre, sino como parte de un tejido más amplio. Cuando abrió los ojos, la figura ya no estaba. El círculo seguía allí y las piedras brillaban con una luz tenue, como si esperaran a otros. Comprendió. El bosque no lo había llamado para guiarlo, sino para convertirlo en guardián de lo que aún no tenía voz. Y así, en ese claro escondido, comenzó a construir sin herramientas, sin planos, solo con memoria y escucha. Porque hay lugares que no se fundan, se despiertan. Darel permanecía en el claro oculto del bosque, rodeado por el círculo de piedras que vibraban con memorias antiguas. Ya no esperaba señales. Sabía que el bosque no hablaba con palabras, sino con gestos, con presencias, con silencios que se ofrecían como puentes. Cada día, alguien nuevo llegaba, no por invitación, sino por intuición. Caminantes, errantes, voces que habían dejado de buscar respuestas y empezaban a ofrecer escucha. Darel no los guiaba. Les mostraba el círculo, les entregaba una piedra y luego se apartaba, porque entendía que el bosque no se revela al que pregunta, sino al que se queda. Una tarde, mientras el sol apenas tocaba las copas de los árboles, una niña se acercó al centro del círculo. No dijo su nombre, solo colocó su piedra en el centro y trazó una línea que no tocaba ninguna otra, pero que parecía llamarlas. Las demás piedras comenzaron a vibrar con más fuerza. No era ruido, era ritmo. Darel observó, y por primera vez desde que había llegado, comprendió que el círculo no era un lugar de memoria, sino de traducción. Lo que el bosque sabía, lo que el claro había sentido, lo que Naira había cantado, todo eso estaba buscando forma. Y esa forma no sería una sola, sería muchas, sería trazos, sería gestos, sería caminos que se cruzan sin romperse. Darel se sentó junto a la niña, no para enseñarle, sino para aprender con ella, porque entendía, como Laira había entendido, como Aren había esperado, que el lenguaje nuevo no nace del saber, sino del compartir. Y así, el claro oculto se volvió red de memorias, de silencios, de comienzos que no necesitan nombre para ser verdaderos. Con el paso de los días, el claro oculto se transformó en algo más que un lugar. Se volvió práctica. Los caminantes que llegaban no traían mapas ni historias completas, solo fragmentos, gestos y una disposición a escuchar lo que la tierra aún no había dicho. Darel, sin buscarlo, se convirtió en punto de encuentro, no por autoridad, sino por constancia.
Era el primero en llegar cada mañana, el último en partir cuando el bosque se recogía en sombras. La niña que había trazado la línea solitaria regresaba cada tarde, y cada vez su trazo se conectaba con otro, no por intención, sino por resonancia. Un anciano que no hablaba desde hacía años colocó su piedra en el borde del círculo y comenzó a dibujar con los pies, como si el suelo fuera un tambor que solo él sabía tocar. Una mujer joven, con cicatrices en las manos, trazó una espiral invertida y al hacerlo, las demás figuras se reacomodaron como si reconocieran una verdad que no habían considerado. Darel observaba, no intervenía, solo cuidaba el ritmo. Una noche, mientras todos dormían dispersos entre raíces y hojas, el cuenco volvió a llenarse. Nadie lo había tocado, nadie lo había buscado, pero allí estaba, lleno de agua clara, como si el bosque hubiera decidido devolver lo que una vez recibió. Darel lo encontró al amanecer. No lo alzó, no lo mostró, solo lo dejó en el centro del círculo y trazó una línea desde él hacia el norte, donde el bosque aún no había sido recorrido, porque entendía, como lo entendían ya muchos, que el lenguaje que estaban creando no era para quedarse, era para moverse, para llegar a donde aún no había claro, pero sí escucha. Con el paso de las estaciones, el claro oculto dejó de ser secreto. No porque se anunciara, sino porque quienes lo visitaban llevaban consigo algo que no podía esconderse. Una forma nueva de escuchar. Darel ya no vivía allí. Se había convertido en caminante, como tantos otros. Iba de claro en claro, de bosque en bosque, siguiendo trazos que no eran suyos, pero que lo reconocían. En cada lugar no hablaba del cuenco, ni de Naira, ni del coro. Solo mostraba cómo trazar una línea que no se impusiera, cómo dejar espacio entre los gestos, cómo permitir que la tierra respondiera sin ser forzada. Algunos lo llamaban sembrador, otros testigo. Él no corregía, sabía que los nombres no eran destino, sino reflejo. Una tarde, en una región donde los árboles eran bajos y el viento hablaba en ráfagas, Darel encontró un grupo de niños dibujando espirales en la arena. No eran perfectas, no eran antiguas, pero eran sinceras. Se sentó junto a ellos, no para enseñar, sino para aprender cómo se dibuja sin miedo. Uno de los niños le preguntó, ¿y tú cómo te llamas? Darel sonrió. Me llamo como la línea que aún no termina. Los niños rieron, no por burla, sino porque entendieron. Y así, mientras el sol se hundía detrás de las dunas, Darel trazó una curva que no cerraba, y los niños la siguieron, cada uno con su propio gesto, cada uno con su propia voz, porque el lenguaje que había nacido en aquel claro ya no era secreto, ni símbolo, ni rito, era camino, y caminaba. El viento del norte comenzó a soplar con una cadencia distinta. No era frío ni urgente, era como una invitación.
una señal de que el lenguaje sembrado en el claro había comenzado a viajar. Darel, ahora caminante entre caminantes, seguía trazando líneas en tierras nuevas. No repetía formas, no enseñaba símbolos. Solo mostraba cómo escuchar el suelo antes de tocarlo. En una región de piedra y musgo, un grupo de mujeres lo recibió sin palabras. Habían estado dibujando con ceniza sobre roca, formas que se deshacían con la lluvia, pero que dejaban huella en la memoria. Darel se unió a ellas, no para cambiar lo que hacían, sino para dejar que su gesto se entrelazara con el suyo. Juntos trazaron una figura que no tenía centro, solo bordes que se abrían hacia todos los puntos cardinales. ¿Esto también es claro?, preguntó una de ellas. Darel respondió: es claro si alguien lo escucha, es claro si alguien lo cuida. Y así, la figura se convirtió en punto de encuentro, no para quedarse, sino para partir. Los caminantes que pasaban por allí comenzaron a llevar consigo fragmentos de esa forma, dibujándola en cortezas, en arena, en nieve. No como marca, sino como promesa. Una noche, mientras Darel dormía bajo un cielo sin luna, soñó con el cuenco. Pero esta vez no estaba vacío ni lleno de tierra o agua. Estaba lleno de trazos, de gestos, de voces que no hablaban, pero que sabían decir. Al despertar, comprendió que el lenguaje que había nacido en el claro ya no era suyo. Era de todos los que sabían esperar, escuchar y sembrar sin pedir cosecha. Y entonces, sin ceremonia, sin testigos, Darel trazó una última línea en la tierra y siguió caminando. Darel seguía caminando. No había destino, solo dirección. Y en cada paso, el eco de las formas que otros habían trazado antes que él y que ahora se multiplicaban en lugares donde antes solo había silencio. Una mañana, al llegar a una llanura de pastos altos y dorados, vio algo inesperado. Una figura sentada frente a un cuenco. No era el suyo, era otro, hecho de piedra negra, con bordes irregulares y una grieta que lo atravesaba como un rayo detenido. La figura levantó la vista. Era una mujer joven, con ojos que parecían haber visto más de lo que podían contar. ¿Tú eres Darel?, preguntó. Él asintió sin sorpresa. He seguido tus líneas, dijo ella, pero esta forma no la entiendo. Darel se acercó, miró el cuenco, la grieta, la tierra que lo rodeaba, y luego, con voz baja, respondió: no tienes que entenderla, solo escúchala, y si no dice nada, espera. La mujer bajó la mirada. ¿Y si nunca habla? Darel sonrió. Entonces quizás seas tú quien deba hablar primero. Ella lo miró largo rato. Luego tomó una ramita seca y con manos temblorosas trazó una línea que no era segura, ni recta, ni bella. Pero era suya. Y el cuenco, con su grieta abierta, comenzó a llenarse de sombra y luz al mismo tiempo, como si aceptara que no todo lo que nace debe ser perfecto, solo verdadero. Darel se sentó a su lado, no para guiarla, sino para estar allí cuando la forma encontrara su ritmo. Porque entendía, como lo entendían ya muchos, que el lenguaje que camina no necesita templos,
ni altares, ni nombres sagrados. Solo necesita un gesto, una escucha y alguien que se atreva a trazar la primera línea aunque no sepa a dónde lleva. El sol comenzaba a inclinarse sobre la llanura y Darel, tras trazar aquella última línea, no se detuvo a contemplarla. Sabía que no era suya. Sabía que no era final. A lo lejos, otros caminantes se acercaban, no por curiosidad, sino porque algo en el gesto los llamaba. No había palabras escritas ni señales visibles, pero el trazo en la tierra parecía decir: hay algo aquí que quiere crecer contigo. Darel se alejó sin mirar atrás, no por desapego, sino porque entendía que el lenguaje que camina no necesita testigos, solo continuidad. Durante semanas siguió cruzando tierras nuevas, colinas donde el viento hablaba en espirales, valles donde las piedras guardaban memoria, pueblos donde los niños dibujaban con barro en los muros. En cada lugar no dejaba instrucciones, ni mapas, ni nombres, solo trazos abiertos, líneas que no cerraban, formas que invitaban sin exigir. Una noche, en una región donde la luna parecía más cercana, Darel se encontró con una anciana que tejía con hilos de corteza. Ella no preguntó quién era, solo le ofreció un hilo y le dijo: teje algo que no se rompa cuando se olvide. Darel aceptó y tejió, no una figura, sino un ritmo, un patrón que no repetía, pero que resonaba. Al terminar, la anciana lo miró y dijo: esto no es tuyo, pero tampoco es mío, es de quien lo necesite. Darel sonrió, porque entendía, como lo había entendido desde el claro, que el gesto más profundo no es el que se guarda, sino el que se ofrece. Y así, mientras la luna seguía su curso y el viento tejía con las ramas, Darel siguió caminando, no para llegar, sino para sembrar, no para ser recordado, sino para que otros recuerden. Darel continuaba su andar, y aunque sus pasos lo llevaban cada vez más lejos del claro original, la forma que había nacido allí seguía creciendo en otros suelos, en otras manos, en otros silencios. En una región de niebla constante, donde los árboles hablaban en susurros y el suelo parecía flotar, Darel encontró un grupo que no trazaba líneas, ni círculos, ni espirales. Ellos tejían con humo. Cada gesto era efímero, cada forma se deshacía en el aire, pero lo que quedaba era la intención, una memoria que no necesitaba durar para ser real. Darel se sentó entre ellos, no para aprender la técnica, sino para entender el ritmo. Una mujer de voz quebrada le ofreció un hilo de humo y le dijo: aquí no sembramos en la tierra, sembramos en el aire, para que lo que nace no se quede, sino que viaje. Darel aceptó el hilo y trazó una figura que se deshizo antes de completarse. Pero en ese instante, todos los presentes repitieron el gesto, cada uno con su propio fragmento. El aire se llenó de formas que no duraban, pero que resonaban.
Y Darel comprendió. El lenguaje que camina también puede volar, también puede desaparecer, si al hacerlo deja algo en quien lo vio. Al partir no dejó trazos, solo una pausa, un espacio entre gestos, como quien deja una puerta entreabierta para que el viento decida si quiere entrar, porque entendía, como lo entendían ya muchos, que el gesto más profundo no es el que permanece, sino el que transforma. Darel continuaba su andar, y aunque sus pasos lo llevaban cada vez más lejos del claro original, la forma que había nacido allí seguía creciendo en otros suelos, en otras manos, en otros silencios. En una región de niebla constante, donde los árboles hablaban en susurros y el suelo parecía flotar, Darel encontró un grupo que no trazaba líneas, ni círculos, ni espirales. Ellos tejían con humo. Cada gesto era efímero, cada forma se deshacía en el aire, pero lo que quedaba era la intención, una memoria que no necesitaba durar para ser real. Darel se sentó entre ellos, no para aprender la técnica, sino para entender el ritmo. Una mujer de voz quebrada le ofreció un hilo de humo y le dijo: aquí no sembramos en la tierra, sembramos en el aire, para que lo que nace no se quede, sino que viaje. Darel aceptó el hilo y trazó una figura que se deshizo antes de completarse, pero en ese instante todos los presentes repitieron el gesto, cada uno con su propio fragmento. El aire se llenó de formas que no duraban, pero que resonaban. Y Darel comprendió: el lenguaje que camina también puede volar, también puede desaparecer si al hacerlo deja algo en quien lo vio. Al partir no dejó trazos, solo una pausa, un espacio entre gestos, como quien deja una puerta entreabierta para que el viento decida si quiere entrar, porque entendía, como lo entendían ya muchos, que el gesto más profundo no es el que permanece, sino el que transforma. Darel caminaba ahora por tierras donde el suelo era de sal y el cielo parecía inclinarse sobre sí mismo. Allí el silencio no era ausencia, sino densidad. Cada paso resonaba como si el mundo lo escuchara desde dentro. Encontró un grupo que no trazaba líneas, ni tejía, ni cantaba. Ellos respondían al viento con gestos mínimos, un dedo sobre el pulso, una mirada al horizonte, un soplo sobre la palma. Darel permaneció entre ellos durante días, sin decir una palabra. Aprendió que hay lenguajes que no se muestran, sino que se insinúan, que hay formas de decir que no necesitan sonido ni forma. Una anciana se le acercó una tarde, con una piedra blanca en la mano. Se la ofreció sin palabras, y Darel la aceptó. Aquí no se deja huella, dijo ella. Finalmente, aquí se deja eco.
Darel comprendió. No debía enseñar nada, solo permitir que el gesto se repitiera, que el ritmo se compartiera. Y así, en ese lugar donde el tiempo parecía flotar, trazó una línea con la piedra, no sobre el suelo, sino en el aire, como quien escribe para que el viento lo lleve. Los demás lo siguieron, no copiaron su gesto, lo transformaron, porque entendían como él, que el lenguaje que camina también puede volar, también puede desaparecer, si al hacerlo deja algo en quien lo vio. Y cuando la piedra se volvió polvo y el gesto se deshizo, Darel siguió su camino, no para ser recordado, sino para que otros recuerden. Darel siguió caminando. Las tierras cambiaban, los cielos se volvían más amplios y los gestos que había sembrado en tantos rincones comenzaban a encontrarse entre sí, como si el lenguaje que había nacido en el claro hubiera aprendido a reconocerse en otros. En una región de piedra roja y viento constante, vio algo que lo detuvo, una figura trazada en el suelo, hecha por manos que él no conocía, pero que hablaban el mismo ritmo. Se acercó. Había líneas abiertas, curvas que no cerraban, puntos que parecían esperar compañía. Una niña lo observaba desde lejos. No dijo nada, pero sus ojos preguntaban. Darel se agachó junto a la figura y sin tocarla trazó una línea que no completaba nada, solo ofrecía dirección. La niña se acercó, trazó otra y luego otra. Al poco tiempo, otros llegaron, no por llamado, sino por resonancia. Y así, en ese lugar donde Darel no había sembrado, creció una forma nueva, no copia, no eco, sino continuación. Darel se apartó, no por humildad, sino porque entendía que el gesto más profundo es aquel que sabe cuándo hacerse a un lado. Mientras el sol descendía y las figuras se entrelazaban en el suelo, Darel volvió a caminar. Ya no buscaba claros, ni cuencos, ni trazos. Solo buscaba el momento en que alguien en silencio se atreviera a dibujar la primera línea sin saber a dónde lleva, porque allí, en ese instante, nacía el lenguaje que no necesita nombre para ser verdadero. Darel estaba sentado en el centro del claro, rodeado por trazos que ya no le pertenecían. Las figuras en la tierra habían crecido sin él, y eso era justo lo que debía ocurrir. Frente a él, el cuenco, no vacío, no lleno, sino quieto, como si esperara algo que no fuera gesto, ni palabra, sino presencia. A su alrededor, los caminantes trabajaban en silencio. Algunos trazaban líneas con ramas, otros colocaban piedras en patrones que nadie explicaba. Y sin embargo, todo tenía sentido. Laira estaba allí también, no como guía, sino como parte del círculo. Sus manos sostenían una tela sin bordes y sobre ella dibujaba con ceniza húmeda. Cada trazo parecía una pregunta, pero ninguno exigía respuesta. Aren observaba desde la sombra de un árbol. No intervenía. Solo escuchaba el ritmo que se había formado, como quien reconoce una canción que no compuso, pero que lleva años esperando oír. Darel cerró los ojos, no para escapar, sino para ver mejor. Y en la oscuridad de sus párpados, la forma original, aquella que había trazado sin saber, volvió a aparecer. Pero esta vez no estaba sola. Había otras,
cientos, todas distintas, todas abiertas, todas vivas. Cuando abrió los ojos, el claro seguía en silencio, pero algo había cambiado. Ya no era un lugar, era un lenguaje, uno que no necesitaba ser traducido, porque cada quien lo entendía desde donde estaba. Darel no se movió, no hacía falta. El gesto más profundo ya había ocurrido. Había dejado de ser centro para volverse parte. El claro estaba quieto, no vacío, no lleno, sino en pausa, como si el tiempo hubiera decidido sentarse también a escuchar. Las figuras trazadas en la tierra ya no eran gestos individuales, se habían entrelazado, formando una red que no tenía centro, ni borde, ni dueño. Laira tejía en silencio, no con hilos, sino con sombras. Cada movimiento de sus manos dejaba una forma en el aire, una memoria que no necesitaba tocar el suelo para ser comprendida. Aren había comenzado a escribir, no sobre papel, sino sobre piedra. Sus palabras eran breves, como si supiera que el lenguaje más duradero es el que no se impone. La niña del trazo solitario ahora guiaba a otros. No hablaba mucho, pero sus gestos eran claros. Mostraba cómo dejar espacio entre las líneas, cómo escuchar antes de dibujar, cómo permitir que la forma naciera sin apuro. Darel observaba todo desde el borde. No intervenía, no corregía, solo estaba. Y en ese estar, el claro se volvió algo más, una forma de vivir, una forma de estar juntos sin necesidad de mandato, de compartir sin exigir, de crear sin poseer. Alguien colocó una piedra nueva en el centro. No era especial, no era distinta, pero al hacerlo, todos se detuvieron un momento, no por sorpresa, sino por reconocimiento, porque entendían, como lo entendían ya muchos, que cada gesto, por pequeño que sea, puede ser el inicio de algo que no necesita nombre para ser sagrado. El claro había dejado de ser un lugar de reunión. Ahora era un espacio de resonancia. No todos estaban presentes, pero todos estaban conectados. Las figuras trazadas en la tierra se deshacían con la lluvia y volvían a aparecer con nuevas manos. Ya no importaba quién las iniciaba, sino cómo se ofrecían. Laira había dejado de tejer. Ahora enseñaba a otros a escuchar el ritmo antes de mover las manos. Sus gestos eran pausados, como quien sabe que la urgencia no tiene lugar donde hay raíz. Aren escribía menos. Sus palabras se habían vuelto más breves, más abiertas. Ya no buscaba decir, sino dejar espacio para que otros completaran. La niña del trazo solitario había crecido, no en edad, sino en presencia. Sus líneas eran más simples, pero más profundas. Cada una parecía decir, esto no es mío, pero lo cuido como si lo fuera. El cuenco seguía en el centro, a veces vacío, a veces lleno, a veces ausente. Pero todos sabían que no era el objeto lo que importaba, sino lo que se permitía alrededor de él.
una tarde, sin anuncio, alguien trazó una figura que nadie entendió. No se parecía a nada conocido, no seguía ningún ritmo, no respondía a ninguna forma anterior. Y sin embargo, nadie la borró, nadie la corrigió. Todos la rodearon en silencio, como quien reconoce que lo nuevo no necesita permiso, solo cuidado. Porque entendían, como lo entendían ya muchos, que el lenguaje que nace del gesto compartido no busca ser comprendido, sino sentido. Y en ese sentir, el claro seguía creciendo, no hacia arriba ni hacia afuera, sino hacia adentro. El claro respiraba, no como un lugar, sino como un cuerpo colectivo. Cada figura trazada, cada piedra colocada, cada silencio compartido formaba parte de algo que ya no podía llamarse ritual, ni reunión, ni ceremonia. Era otra cosa, una forma de estar, una forma de cuidar. Los niños jugaban entre los trazos sin temor a romperlos. Sabían que lo que se rompe puede volver a hacerse y que lo que se borra deja espacio para lo nuevo. Los ancianos no corregían, solo observaban, como quien reconoce que el saber más profundo es el que se ofrece sin imponerse. Laira había comenzado a enseñar sin palabras. Sus gestos eran pausas, sus silencios eran guía. Mostraba cómo sostener una forma sin cerrarla, cómo dejar que el trazo respire. Aren ya no escribía sobre piedra, ahora lo hacía sobre agua, dejando que las palabras se deshicieran apenas tocaban la superficie, porque entendía que algunas verdades solo necesitan ser vistas un instante para permanecer. La niña del trazo solitario había dibujado una figura nueva. No era curva, ni línea, ni espiral. Era una ausencia. Un espacio sin forma, rodeado por gestos que no tocaban el centro. Todos la rodearon, no para entenderla, sino para acompañarla. Porque entendían, como lo entendían ya muchos, que el lenguaje que nace del cuidado no busca ser completo, sino compartido. Y así, el claro no crecía en tamaño, ni en número, ni en fama. Crecía en profundidad, como quien cava no para encontrar, sino para sostener. El claro ya no era claro, no porque hubiera desaparecido, sino porque había dejado de necesitarse como lugar. Ahora vivía en gestos, en trazos que surgían en aldeas, en desiertos, en costas donde las olas borraban y volvían a dibujar. La red, que había nacido sin intención, se había vuelto práctica. No había líderes, ni guardianes, ni reglas, solo cuidado. En una comunidad junto al río, los niños trazaban figuras sobre hojas grandes y las dejaban flotar corriente abajo, no para que llegaran a alguien, sino para que el agua las conociera. En otra, los ancianos se reunían al atardecer y colocaban objetos en círculo, no por significado, sino por presencia. Cada piedra, cada rama, cada cuenco vacío era una forma de decir: estoy aquí y esto es lo que traigo. Ya nadie hablaba del claro,
pero todos sabían que algo había comenzado allí, no como origen, sino como apertura. Y en medio de todo, sin centro, sin borde, la figura que nunca se cerró seguía apareciendo, a veces como línea, a veces como pausa, a veces como ausencia, porque entendían, como lo entendían ya muchos, que el gesto más profundo no es el que se repite, sino el que se ofrece sin esperar retorno. Una figura nueva había llegado. No caminante, no tejedor, no trazador. Al principio, solo observaba desde la distancia, sin participar, sin ofrecer gesto. Pero una noche, cuando todos dormían, las figuras trazadas en la tierra aparecieron alteradas. Líneas cerradas, formas que no respiraban, trazos que parecían encerrar en vez de abrir. La ira fue la primera en notarlo. Dijo: «Esto no es nuestro ritmo», tocando una curva que no respondía al viento. Aren examinó las piedras. Algunas habían sido movidas, otras reemplazadas por fragmentos tallados con símbolos desconocidos. La niña del trazo solitario se acercó al cuenco. Estaba lleno, pero no de agua, ni de tierra, ni de sombra, sino de una sustancia espesa, oscura, que no vibraba. Dijo: «Alguien está intentando cerrar lo que nunca debió tener borde». Darel, que había permanecido en silencio, se levantó, no como guía, sino como guardián. Dijo: «Esto no es solo una forma equivocada, es una intención». Esa noche, el claro se reunió, no para crear, sino para proteger. La figura apareció al borde, envuelta en telas que no tocaban el suelo. Sus ojos no buscaban, imponían. Dijo: «El lenguaje debe tener orden, debe servir a algo». Darel respondió: «El lenguaje que nace del cuidado no sirve, acompaña». La figura sonrió: «Entonces será borrado». Y al decirlo, las formas comenzaron a deshacerse, no por tiempo, sino por fuerza. Pero la niña se adelantó, trazó una línea nueva, una que no respondía a la figura, ni al claro, ni al cuenco. Una línea que solo decía «no». Y en ese gesto, el claro vibró, las figuras regresaron, las piedras se reacomodaron, el cuenco expulsó la sustancia oscura. La figura retrocedió, no por miedo, sino porque entendía que allí, donde el gesto es compartido, la imposición no tiene raíz. Desde entonces, el claro permanece alerta, no cerrado, pero atento, porque entendían, como lo entienden ya muchos, que incluso el lenguaje nacido del cuidado puede ser amenazado por quien busca control en lugar de comunión. La figura regresó. No caminó, no habló. Simplemente apareció al borde del claro, donde la tierra aún recordaba el intento de cierre.
Esta vez no venía sola. Otros la seguían. Rostros nuevos, manos que no trazaban, ojos que no buscaban comprender, sino dominar. Laira lo sintió antes de verlo. El ritmo del claro se había alterado. Las figuras en la tierra comenzaron a vibrar con desorden, como si algo las empujara a romper su propio equilibrio. Aren intentó escribir, pero la piedra se partió en su mano. No es el gesto, dijo, es la intención que lo contamina. La niña del trazo solitario se acercó al cuenco. Estaba seco, no vacío, seco, como si el claro hubiera dejado de respirar. Darel se adelantó, no como guardián, sino como parte. ¿Qué buscan?, preguntó. La figura respondió: orden, forma, propósito. Aquí no hay propósito, dijo Laira, solo cuidado. El cuidado es débil, respondió uno de los nuevos. No protege, no defiende, no construye. Y entonces lo hicieron. Trazaron una figura cerrada, perfecta, simétrica, en el centro del claro. Las piedras comenzaron a moverse solas. El suelo se endureció. El aire se volvió rígido. El claro estaba siendo sellado. La niña se arrodilló. Trazó una línea quebrada. Una que no seguía ritmo, ni forma, ni lógica. Pero al hacerlo, el cuenco se agrietó. Y de la grieta salió una bruma suave, como si el claro recordara que lo imperfecto también puede proteger. Darel colocó su mano sobre la tierra. No vamos a luchar, dijo, vamos a resistir. Y todos lo entendieron, no con armas ni con fuerza, sino con gesto. Cada uno trazó una línea distinta, caótica, abierta, viva. La figura cerrada comenzó a deshacerse, no por ataque, sino porque no encontraba espacio donde imponer. Los nuevos retrocedieron, no vencidos, pero confundidos, porque entendieron, aunque no lo aceptaran, que el lenguaje que nace del cuidado no se defiende con poder, sino con presencia. Y el claro, aunque herido, respiró de nuevo. La figura volvió una tercera vez. Ya no hablaba, solo trazaba. Sus líneas eran perfectas, cerradas, simétricas, y cada vez que una aparecía, una figura del claro se deshacía. Lairan intentó responder con un gesto abierto, pero la tierra lo rechazó. Está contaminando el ritmo, dijo Aren. La niña del trazo solitario se acercó al cuenco, que ahora tenía grietas nuevas. No podemos seguir trazando, dijo. Tenemos que romper. Darel asintió, y por primera vez tomó una piedra y borró una figura propia. El claro tembló. La figura se detuvo, no por miedo, sino por sorpresa, porque entendió, aunque no lo aceptara, que allí, donde el gesto se rompe para proteger, el control no tiene raíz. La figura no se había ido del todo, aunque el claro había resistido, aunque las líneas abiertas habían recuperado su espacio, algo permanecía. Una grieta en el cuenco, una tensión en el aire, una forma que nadie había trazado, pero que todos sentían. Laira comenzó a tener sueños, figuras cerradas que se repetían,
como si intentaran entrar por la mente cuando no podían hacerlo por la tierra. Aren encontró símbolos nuevos en las piedras del borde. No eran trazos, eran marcas, firmes, frías, como si alguien estuviera escribiendo desde fuera. La niña del trazo solitario dejó de dibujar por unos días. «No quiero que mis gestos se mezclen con eso», dijo. Darrell reunió al círculo, no para decidir, sino para escuchar. «La figura no busca imponerse con fuerza», dijo. «Busca infiltrarse, convertir el gesto en herramienta, convertir el lenguaje en estructura». Entonces tomaron una decisión. No trazarían por un ciclo completo de luna. Dejarían que el claro respirara sin forma, sin ritmo, sin gesto. Durante ese tiempo, el cuenco se llenó de lluvia, las piedras se cubrieron de musgo, las figuras antiguas se borraron. Y al final, cuando la luna volvió a mostrarse completa, la niña trazó una línea nueva, pequeña, irregular, inquieta, pero viva. La figura no volvió, no porque hubiera sido vencida, sino porque entendió que allí donde el gesto puede detenerse para proteger, el lenguaje no puede ser capturado. La calma del claro era tensa. Aunque la figura no había regresado, algo se movía en los bordes. Las piedras comenzaban a girar solas por las noches y los trazos que se borraban no volvían. Laira encontró una figura enterrada bajo el cuenco. No era nueva, era antigua, demasiado perfecta. Dijo: «Esto fue trazado antes de nosotros y no respira». Aren propuso deshacerla, pero la tierra se negó. Cada intento de romperla hacía que el claro se oscureciera, como si la forma estuviera protegida por algo más profundo. La niña del trazo solitario se acercó, no con herramientas, sino con preguntas. ¿Y si no la rompemos? ¿Y si la rodeamos? Entonces trazaron alrededor figuras abiertas, gestos imperfectos, líneas que no buscaban encerrar, sino abrazar. La figura enterrada comenzó a agrietarse, no por fuerza, sino por contradicción, porque entendieron, como lo entienden ya muchos, que incluso lo más antiguo y rígido puede deshacerse si se le da un lenguaje que no lo tema. La figura enterrada no se deshacía del todo. Aunque las grietas se expandían, aunque los trazos abiertos la rodeaban, algo en su centro seguía intacto. No era forma, era intención. Una noche, el claro se volvió frío, no por clima, sino por presencia. Laira despertó con la piel erizada. Aren encontró sus piedras cubiertas de marcas nuevas. La niña del trazo solitario no habló, solo señaló el cuenco. Estaba lleno de agua, pero el reflejo mostraba otra cosa. Una figura cerrada, perfecta, que no estaba allí. «Está intentando volver desde dentro», dijo Darrell. Entonces decidieron hacer algo que nunca habían hecho: trazar juntos. Una sola figura, una sola línea, con muchas manos. No era bonita, no era simétrica, pero era viva. Al completarla, la figura enterrada se quebró, y del centro no salió sombra, ni fuego, ni voz.
Solo silencio. Un silencio profundo, como si el claro hubiera exhalado por primera vez en siglos. Porque entendieron, como lo entienden ya muchos, que el peligro no siempre se vence con fuerza, sino con gesto compartido. El claro volvió a llenarse de figuras, pero esta vez no todas eran conocidas. Una mañana, Laira encontró un trazo nuevo cerca del cuenco. No era abierto, ni cerrado, sino doble, como si dos manos hubieran trazado al mismo tiempo, pero sin acuerdo. Aren lo estudió. «Esto no es nuestro», dijo, «pero tampoco es de la figura». La niña del trazo solitario lo tocó. Sintió algo distinto, una vibración leve, como si el gesto estuviera buscando forma, pero aún no la tuviera. Darel lo observó desde lejos. «Alguien está intentando hablar», dijo, «pero no sabe cómo». Esa noche escucharon pasos, no firmes, no seguros, sino vacilantes. Una joven apareció en el borde. No trazaba, no hablaba, solo sostenía una piedra partida. «¿Puedo aprender?», preguntó. Y el claro, sin voz, respondió con silencio abierto, porque entendía, como lo entiende ya muchos, que el peligro no siempre viene de fuera y que a veces la forma más segura de proteger es enseñar. Pasaron días sin trazos. El claro se mantenía en pausa, como si respirara con cautela. La joven que había pedido aprender seguía allí, observando, escuchando, sin tocar la tierra. Una noche, mientras todos dormían, se oyó un sonido seco, una piedra quebrándose. Laira despertó primero. El cuenco estaba volcado, y junto a él una figura nueva, cerrada, doble, profunda. «No fue ella», dijo la niña del trazo solitario. «Esto viene de más lejos». Aren tocó la figura. Sintió frío, no de clima, sino de intención. «Alguien está trazando desde fuera», dijo, «pero usa nuestras formas». Darel reunió al círculo. «Si el gesto se ha vuelto máscara, debemos volver al origen». Y esa noche nadie trazó, solo cantaron. Un canto sin palabras, sin ritmo, pero lleno de memoria. La figura se agrietó, no por fuerza, sino porque no entendía el sonido. Porque entendieron, como lo entienden ya muchos, que cuando el gesto es imitado sin cuidado, el claro responde con lo que no puede copiarse. La joven trazó su primera figura. Era torpe, inestable, pero sincera. No buscaba imitar ni agradar, solo entender. Laira la observó en silencio. Aren colocó una piedra cerca, no como corrección, sino como compañía. La niña del trazo solitario sonrió. «Está viva», dijo. Pero esa noche, el claro se volvió inquieto. El cuenco vibraba, como si algo debajo intentara salir. Darel se acercó. La figura enterrada no se rompió del todo, susurró. Solo se escondió. Y al decirlo, una línea oscura apareció en el borde del claro, no trazada, sino
surgida, como si el peligro no viniera de fuera, sino de lo que quedó sin cerrar. La línea oscura del borde no desapareció. Durante el día parecía dormida, pero al caer la noche se alargaba, se ramificaba, como si buscara entrar al claro sin ser vista. Laira intentó cubrirla con trazos abiertos, pero la línea los absorbía, no los rompía, los convertía. Aren propuso rodearla con piedras, pero al hacerlo, las piedras se agrietaron. «No es forma», dijo la niña del trazo solitario. «Es hambre». Darel se acercó al cuenco, que ahora estaba lleno de agua turbia. «Está buscando un cuerpo», dijo, «una figura que lo acepte». Esa noche decidieron no trazar más, solo encender fuego. El claro se iluminó y por primera vez la línea se detuvo, porque entendieron, como lo entienden ya muchos, que hay gestos que no se enfrentan con forma, sino con luz. El claro ya no dormía. Cada noche la línea oscura se extendía un poco más. No buscaba el centro, buscaba las manos. Una figura apareció en el borde. No era la joven, era otra, más alta, más firme, con los ojos vacíos. ¿Quién trazó esto?, preguntó, señalando la figura compartida. Nadie respondió, no por miedo, sino por cuidado. La figura caminó hacia el cuenco, lo tocó, el agua se volvió negra. El claro ya no es claro, dijo, es frontera. Laira dio un paso adelante. No vinimos a cerrar, vinimos a sostener. La figura sonrió. Entonces caerán. Y al decirlo, la línea oscura se alzó, no como trazo, sino como muro. Aren gritó. La niña del trazo solitario trazó una espiral rota. Darel arrojó su piedra más antigua al centro. El claro tembló, las figuras se encendieron y por primera vez el gesto se volvió defensa, porque entendieron, como lo entienden ya muchos, que cuando el lenguaje es atacado, el cuidado también sabe resistir. La última noche llegó sin aviso. El claro estaba quieto, como si supiera que algo definitivo se acercaba. La línea oscura se alzó una vez más, pero esta vez no buscaba bordes. Se dirigía al centro, al cuenco, a la figura compartida. Laira trazó una curva abierta. Aren colocó su última piedra. La niña del trazo solitario dibujó una espiral quebrada. Y Darel, sin palabras, se arrodilló. La figura oscura se detuvo, no por miedo, sino porque algo la llamaba. La joven, la que había pedido aprender, dio un paso adelante, trazó una línea imperfecta, temblorosa, pero suya. La oscuridad la tocó y no la rompió. Se deshizo, porque entendió, como lo entienden ya muchos, que donde hay gesto sincero, el control no encuentra raíz. El claro respiró, no como antes, sino como nuevo. Y desde entonces, nadie volvió a hablar de peligro, solo de cuidado y de cómo sostenerlo
cuando vuelve a temblar. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.